Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio del próximo capítulo. Más bien, continuamos nosotros en el capítulo 35. En la sesión anterior vimos la primera parte del capítulo 35, en donde se hablaban de las 42 ciudades que tendrían en donde estarían ubicados los levitas alrededor de la tierra prometida. Esas 42 ciudades son muy específicas. En particular vimos algunos detalles como del espacio que ellos ocuparían y algunas de las funciones que ellos tendrían dentro de esas de ese predio, de ese espacio en las ciudades de los hijos de Israel. Los levitas, de su heredad hablábamos, es Dios. Y también otra de las cosas que vimos era el tema de que no solamente esas 42 ciudades, sino que hay 6 ciudades más que son de las que vamos a hablar hoy. En la parte correspondiente del capítulo 35, en lo que nos corresponde hoy, vamos a hablar de las ciudades de refugio. ¿Y qué son estas ciudades de refugio? Bueno, en la lectura nos van a ir indicando y vamos a entrar a un análisis un poquito exhaustivo de esta lectura para poder entender qué son las ciudades de refugio. Si me lo permiten, voy a leer esta parte. Quiero leer detalladamente lo que dice la Biblia. A partir del versículo 19 del capítulo 35, habla de estas ciudades y lo que Dios le dice a Moisés acerca de ello. Dice así a partir del 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiciere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya cuando hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió por su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarle y muriere, él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte
y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. La congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matar al homicida no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Aquí me voy a quedar, porque hasta esta parte en el capítulo 35 habla de estas ciudades de refugio. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Aparentemente no hay mucho que decir, aparentemente, pero creo yo que sí hay muchas cosas de las que podemos aprender esta noche acerca de esta porción. ¿Por qué les digo que aparentemente no? Porque pues se supone que la lectura es muy clara y lo que acabamos de leer es pues muy conciso, ¿no? Ahora voy a regresarme un poquito a los versículos anteriores, perdón, me estoy adelantando. Disculpen, hermanos, es que quiero regresarme. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Vamos a analizar un poquito esto y fíjense cómo está la situación de lo que Dios habla y por qué lo habla. Primeramente, como ya lo vimos en el mapa, me voy a ir al mapa. Habla de que son 6 ciudades de refugio, hermanos. Estas 6 ciudades de refugio, como lo veíamos en la ocasión anterior, la tierra prometida tuvo una extensión que no estaba determinada desde un principio por Dios, o al menos no lo había dicho así. En donde es el territorio que ocupa Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ese territorio no estaba contemplado en la promesa de nuestro Dios a su pueblo. Rubén y Gad, por las condiciones que vimos anteriormente, piden quedarse de ese lado del Jordán. Y cuando nuestro Dios le habla a Moisés y le habla acerca del tema de las ciudades de refugio, dice, 3 van a estar del lado de la tierra de Canaán y 3 de este lado del Jordán. Eso hace que sean 6 ciudades de refugio. Estas son las ubicaciones aproximadas de estas ciudades. Y lo que nos dice el texto bíblico es que esas ciudades servían tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivían con ellos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, vean más o menos, Manasés tiene 2 ciudades de refugio, o 3 ciudades de refugio, mejor dicho, ¿no? Lo que no alcanzo a distinguir mucho en este mapa es que, si ven aquí, esta parte es como amarilla y pertenece a Gad, y si parte de esta porción sube y pertenece a Gad, eso no lo alcanzo yo a distinguir. Pero si no es Manasés aquí, si no es Gad, este territorio, pues parece ser que le pertenece a Manasés y habría 2 ciudades de refugio en la tierra de Manasés del lado antes de cruzar el Jordán. Quiero pensar que
Una está en la tierra de Manasés, una está en la tierra de Gad y la otra está en tierra de Rubén. Eso es lo que yo quiero pensar hasta ahorita. Otro está en la tribu de Neftalí, en la media tribu de Manasés, en territorio de la media tribu de Manasés, aunque tengo entendido, más adelante lo estudiaremos, que al parecer está en el territorio de la tribu de Efraín, pero aquí se ve en medio de Manasés, nada más que la tribu de Efraín sube aquí un poco y al parecer queda en la tribu de Efraín, según tengo entendido. Aquí me puedo estar equivocando, pero eso lo dice más adelante en la Biblia. Lo habla en el libro de Jueces, creo, está hablando de esto y también de Deuteronomio. Y Judá tiene una tribu de refugio, una ciudad de refugio. Estas 6 ciudades completan 48 en total que estaban bajo el control, esos espacios, de los levitas. Las ciudades de refugio estaban administradas, controladas por parte de los levitas, ¿sí? ¿Qué sucedía? Ahora sí vamos a regresarnos a la lectura bíblica. ¿Qué sucedía? ¿Cómo yo podía ir a una ciudad de refugio o para qué servía una ciudad de refugio? Yo cometía un homicidio involuntario, sin intención. Entonces, yo tenía que salir huyendo a una de estas ciudades. Yo como ciudadano de Israel, ya en la tierra, ya conquistando la tierra prometida, ya estando, obteniendo la promesa de Dios, si yo cometía el pecado de homicidio sin intención, yo podía irme a refugiar a alguna de estas ciudades, la que me quedara más cerca. La intención es de que el familiar, el que aquí en esta versión habla del vengador, la persona que tenía derecho a vengar al muerto no me alcanzara para que me diera muerte, porque era su derecho, ¿sí? Pero yo podía llegar a esa ciudad y me libraba hasta cierto punto o hasta cierto momento de esa venganza. Pero hay que entender algunas cosas. Y yo creo más bien no unas cosas, sino muchas cosas de esta lectura de Números. Fíjense, es un refugio estas ciudades para los que tienen este tipo de problemática. Pero no significaba que un culpable de homicidio con todas las agravantes fuera a ser recibido en una ciudad de refugio y salvarse la vida. Iba a darse un juicio. Aquí en el versículo 21 dice: y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Vamos a entender esto de una manera, un poquito, a lo mejor, vamos a especular un poco, nada más en números. ¿Por qué? Porque hay más información en otros libros, ¿sí? Vamos a basarnos solamente ahorita en números. En esta lectura que se da, la persona que comete homicidio tenía la facultad de salir de esta ciudad, pero en el momento del juicio, él regresaba al lugar donde vea a donde estaba, a su ciudad, ¿sí? A su poblado, en donde estaba la congregación que lo conocía, ¿sí? Entonces, posiblemente podían existir testigos de lo que sucedió, o posiblemente no. Pero eso lo iban a juzgar, no solamente la congregación o los pobladores o sus vecinos o sus familiares, tanto del agresor como de él, sino el sumo sacerdote, ¿sí? Aquí ya entraba una autoridad mayor, porque
el sumo sacerdote, hermanos, no estaba en todos lados, no estaba en las 42 ciudades, ni estaba en las 6 ciudades de refugio. El sumo sacerdote estaba, o la familia del sumo sacerdote, que era la familia de Aarón, estaban cerca de donde estaba el tabernáculo siempre, porque ellos tenían que oficiar el sacrificio y hacer otras actividades en el tabernáculo. Pero ya entrando a la tierra prometida, hermanos, el tabernáculo no iba a ser tan itinerante. ¿A qué me refiero con tan itinerante? No se iba a estar moviendo a cada rato, ¿no? Como en el desierto, sino que iba a moverse, pero iba a estar mucho tiempo en un lugar y luego otro tiempo en otro, y así estuvo ese tabernáculo moviéndose, pero ya no era tan constante el movimiento del tabernáculo. Entonces, la tribu de Leví, aunque estaba en las 48 ciudades, 42 que eran establecidas y 6 de refugio, ellos permanecían casi siempre cerca, el sumo sacerdote, del tabernáculo para oficiar el sacrificio continuo, ¿no? Al menos esa era la intención o parte de su trabajo. Pero también parte de su trabajo era juzgar. Entonces, este sumo sacerdote no solamente era del pueblo o del poblado o de la ciudad en donde se había cometido tal homicidio, sino era el sumo sacerdote de toda la nación, ¿sí? ¿Y por qué es importante mencionar al sumo sacerdote? Porque la sentencia que se daba tenía que ver con la vida del sumo sacerdote, ¿sí? Y la vida del que era juzgado, si era hallado no inocente, sino que su homicidio no había sido voluntario o con agravio o premeditado, esta persona tenía la oportunidad de rehacer su vida sin que ya buscasen matarlo por venganza y cobrar la sangre por la sangre, ¿no? Esto, hermanos, creo que nos va a empezar a dar luz a varias preguntas. Nos va a orientar a preguntarnos varias cosas. Al menos en lo particular, yo me hago varias preguntas y se las voy a compartir a ustedes. En los primeros versículos que habla de este tema, dice que es muerte sin intención, ¿sí? O sea, una muerte accidental. Fíjense lo que dice en el versículo 16 en adelante, dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Hasta aquí me detengo. Esto que habla del versículo 16 al 21, hermanos, está hablando de un homicidio voluntario, o sea, con toda la intención, con todas las agravantes. Y la sentencia es muy sencilla, dice: si tú lo matas de la forma en la que lo mates, ya sea habla con un palo, habla con una piedra, etcétera, dice, y muere, él es culpable, es homicida, ¿no? Y su sentencia es muerte. Pero en esta sentencia, hermanos, hay algo curioso.
Por lo regular siempre existe una autoridad que ejecuta las sentencias, ¿sí? Por lo regular siempre existe una policía o existen ciertas, ciertos personajes en la historia. Vamos a hablar de otras culturas en donde si había que ejecutar a alguien, existía un verdugo. No sé, ustedes deben de tener en su mente algunas relaciones históricas acerca de lo que les estoy hablando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de los anglosajones, acostumbraban a decapitar y era un hombre con un hacha muy grande o con una espada y le cortaba la cabeza a los que eran sentenciados. En Francia después se inventa una guillotina y alguien tiene que tirar de la guillotina para que la navaja baje y a esa persona pues es un verdugo. Y así sucesivamente y hasta no hace muchos años atrás y hasta la fecha en algunos países hay sentencia de muerte y existe una persona o un grupo de personas que hacen esa sentencia, pero no necesariamente son los familiares. En este caso, hay una persona que en el versículo 19 se le menciona como el vengador de la sangre. Dice, él dará muerte al homicida. O sea, también no cualquiera lo puede matar. ¿Sí? O sea, solamente hay una persona en esa cuestión que puede dar muerte al que cometió este homicidio. ¿Sí? Hermano Abraham, Dígame, hermana Sarita. el vengador de la sangre, ¿no es algún familiar del muerto? Sí. Sí, sí, así es. Sí, tiene razón usted, hermana Sarita. Hermana Sarita, ya que me hizo el favor de comentarme esto, en su versión ¿tiene por ahí a su mano una versión diferente a la que estamos leyendo? De Dios habla hoy. ¿Podría hacernos favor de leer el versículo 19? Versículo 19. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Entonces, esto nos da más respuesta a lo que comentaba mi hermana Sarita. Si se dan cuenta, las versiones nos ayudan mucho luego a obtener un poquito más de entendimiento. Pero Sí, gracias. no era toda la familia, hermana Sarita. Era el más cercano. Sí, puede ser, si matan al papá, puede ser el hijo, ¿no? O si es el hijo, puede ser el papá, o el pariente más cercano. Sí, así dice mi versión. Igual que como la hermana Sarita, Julio. En mi versión dice, el pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Ok. Ahora, les voy a hacer una pregunta, hermanos, ya que entramos en esta dinámica y quiero que su mente vuele un poquito. Vamos a especular un poco, porque no todas las situaciones van a ser iguales. En eso creo que podemos coincidir. Cada evento es único y cada evento tiene un pariente más cercano. ¿Qué pasaba o qué creen ustedes que podía pasar si la persona que fue muerta no tenía parientes? ¿Qué se imaginan ustedes? Tal vez un vecino o un amigo, ¿no? Dice mi hermana Sarita, tal vez un vecino o un amigo. Ok, eso es una buena especulación, ¿no? Porque pues, si no había un familiar o un pariente, tenía que hacerlo alguien, ¿no? Bueno, hay varias versiones dentro de los pocos, hay poca información de esto. Dentro de la poca información
que se da de esto, hermanos, hay solamente 2 rabinos que comentan acerca de este punto, porque es un punto poco tratado. No sé si no era digno de comentarse más, pero una de las cosas que comentan estas 2 personas es que las personas que eran solas eran vengados por Dios, y la venganza por Dios la ejecutaba el sacerdocio, ¿sí? Esa es una de las especulaciones, porque tampoco es algo que sea comprobable, porque en la Biblia no está escrito tal cual es así, ¿no? Entonces, se ejecutaba por parte del sacerdocio, ¿no? Sí, era homicida, ¿sí? Ahora, voy a entrar a otra versión de la que se habla y que se cree que podría ser la más certera, es que si era culpable, el homicida era lapidado por toda la congregación o por todo el pueblo, ¿sí? Esas 2, pues yo sigo pensando que son especulaciones porque no se tiene ni siquiera registro histórico. La segunda a mí se me hace la más, como que congruente, hermanos. ¿Por qué? Porque era una costumbre que tenía el pueblo. Sí recuerdan, por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿no? En la época del Señor Jesús. ¿Qué querían hacer? Pues querían lapidarla, ¿no? Entonces, como que esa costumbre a lo mejor era más común entre ellos, de decir, bueno, si este es culpable, vamos a matarlo, ¿no? Entre todos. ¿Cómo murió Esteban? Murió lapidado, ¿no? No hubo alguien que hiciera una venganza personal, sino ahí no se supo quién lo mató porque lo mataron entre todos, ¿no? Lo mató el pueblo, ¿no? Entonces, también se tiene esta porción por parte de otro rabino en donde dice que él considera que era muerte por, por parte de todo el pueblo, ¿no? Aquí lo vamos a tener que dejar a nuestra consideración porque no hay ningún registro específico de cómo se daba esta sentencia. Ahora, voy a entrar en otro terreno, hermanos, de especulaciones. Voy a preguntarle a cualquiera de ustedes. Bueno, ahora sí que el que se sienta con más ánimos de contestar esta pregunta. Quiero que vuelen su imaginación un poquito a la época de la que estamos hablando y quiero que piensen que forman parte del pueblo de Israel. Pues imaginémonos, por favor, hermanos, la condición tan difícil de vivir en esa época, porque era una condición difícil, no era sencilla. El pueblo está acostumbrado a la guerra y a la muerte en batalla, ¿sí? O sea, no es un pueblo que la muerte no esté familiarizada con él. De hecho, si somos estrictos en el sentido más directo de la palabra, ellos en el desierto enterraron a aproximadamente 600,000 hombres y posiblemente 600,000 mujeres, por hablar en parejas, ¿no? Porque la culpa de los 40 años no solamente ahora sí que se le echó encima a los hombres, sino al pueblo, ¿no? A la nación. No iban a entrar los que dudaron. Entonces, las mujeres yo me imagino que iban también de la mano en esa sentencia. Entonces, vamos a suponer que 1,000,000 de personas fueron enterrados o vieron morir a estas personas en el desierto. Entonces, la muerte no era algo ajeno y tampoco ha sido algo ajeno a nosotros en nuestros días. Vemos morir a nuestros seres cercanos o a personas cercanas o a personas que no conocemos. Pero lo que sí es una situación muy, muy difícil, al menos en lo particular. Yo no me quiero imaginar si mataran a uno de mis hermanos y yo fuera el pariente más cercano, que a mí me tocara matar al asesino. No sé si me explico, hermanos. Yo no sé si tuviera el valor de quitarle la vida a alguien. Creo que es posible que yo
pueda cometer homicidio. Eso yo no digo que no sea posible, no es imposible para cualquier ser humano. Por eso el mandamiento dice no matarás. Hasta la persona que aparentemente puede ser insignificante le puede quitar la vida a otra. Pero en lo particular yo no me siento como que con la sangre fría de ejecutar una muerte, ¿no? ¿Ustedes podrían hacerlo? O si estuvieran en esta situación, ¿podrían vengar la sangre de un familiar? A lo mejor por el coraje, ¿no? O para quitar esa rabia o esa impotencia, a lo mejor podríamos decir que sí. Pero en la realidad, piénsenlo un poquito, ¿podrían hacer esto que se está diciendo en la palabra? Me gustaría escuchar alguna opinión de algunos de ustedes, si se puede. Analícenlo, hermanos. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Hacer esto, estar, a lo mejor sí, no me creo yo imposible a no pensarlo, ¿no? Si llegase a pasarle algo a alguien, a un familiar muy querido por mí, y yo fuera, o yo quisiera vengarlo, a lo mejor sí me puedo ser capaz, ¿no? Pero ahorita sin que me suceda, me cuesta trabajo pensarlo así, ¿no? Convertirme en el vengador, ¿no? Y que se me dé permiso, ¿no? Que llegue alguien y me diga, mátalo, ¿no? O que yo me lo encuentre y que lo mate. Esa es una. Ahora, la otra postura, hermanos, esto es para la persona que sí es culpable, ¿sí? En el momento que alguien quiera opinar algo de lo que estoy hablando, hermanos, por favor, interrúmpanme y les damos la palabra. Ahora vamos a pasar al evento en donde muere alguien sin intención, pero murió. Y en ese deseo humano, en esa impotencia de que se murió un ser querido mío, pues haya sido intencional o no haya sido intencional, yo sé quién es el culpable y lo que quiero es matarlo porque quiero vengar su sangre. Esto siempre ha existido en la humanidad, por eso se pone este control. Si él huye a esta ciudad, yo no puedo hacer nada. Pero fíjense más adelante qué dice. Si él... Hermano Abraham, sí, mi hermano, Julio. nuestra hermana Conchita tiene su micrófono abierto, no sé si quiera Mi participar. hermana Conchita, gracias, mi hermano Julio. Mi hermana Conchita, ¿quieres decirnos algo? Sí, quería comentar que es una cosa muy difícil, porque en aquel tiempo no estaba aún nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo dice, perdona, no matarás. Entonces, no, para nosotros, Abraham, sería difícil tomar esa decisión, pienso yo. Hermana Conchita, no cierres tu micrófono, te quiero hacer unas preguntas. Perdóname que abuse de tu confianza. Acabas de dar tú en el punto en el que yo quería llegar y creo que estamos así como que bien comunicados y yo creo que varios de mis hermanos igual. Aparentemente parece haber una contradicción, mi hermana Conchita, ¿no? Sí. Como Sí. el Dios que dice en sus mandamientos no matarás, después en su justicia me dice, tú vas a matar al que mató a tu familiar o a tu ser querido. Eso es un poco, a lo mejor, complicado, ¿no? De entender. Porque me está diciendo, tú acabas de decirlo muy acertadamente, mi hermana Conchita. El mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué después me dice, puedes matarlo? Si tienes ese derecho, tú puedes matarlo. ¿Por qué te Pero imaginas, mi hermana? yo considero, Abraham, Ajá. que no los mataban,
porque huían a esas ciudades de refugio y no los mataban. Eso Bueno, es lo que yo considero. al que mataba sin intención, Ajá. pero al que mataba con intención sí lo mataban. Bueno, el pueblo entero, ¿no? No. Ahí la venganza era del pariente más cercano, mi hermana Conchita, según la ley. Por O sea, era eso. encontrado culpable. Si tú eras la que tenías el derecho de venganza, mi hermana Conchita, y mataban a un ser querido tuyo, tú tenías que ejercer la venganza de la sangre. Sí. Entonces tú Digo, tenías que así era matar la al ley. asesino, porque así era la Así ley. era la ley, exacto. Ahí, en esa parte, yo creo que está nuestra respuesta, mi hermana Conchita. En que no era una venganza neta, ¿no? Sino era una justicia. ¿Sí me explico? Sí, sí, Pero al final el verdugo eras tú. sí, Qué fuerte, ¿no? sí. Muy fuerte. Gracias a Dios que vino nuestro Señor Jesucristo y todo eso quedó atrás. Sí. Sí, porque después hay un verso que también a lo mejor lo tenemos que estudiar y entender, en donde Dios dice, mía es la venganza, Sí, ¿no? Y sí, anteriormente he dicho tú, en la ley dice, te puedes vengar tú conforme a la justicia que va a dar el sumo sacerdote, hablando de homicidio, ¿no? Hablando de homicidio dice, puedes matarlo, pero recordemos que es diente por diente, ojo por ojo, ¿sí? Pie por pie, mano por mano, o sea, era lo equiparable a lo que te hicieron, se va a hacer, ¿no? Y en este caso hablamos de quitar una vida y el que tenía el derecho a la venganza de sangre podía quitar la vida del homicida, ¿no? Es muy fuerte. mucho, mucho, muy fuerte. Pero yo considero, bueno, no sé, yo no viví en esa época, pero yo digo que como huían, ya no los mataban. La mayoría, bueno, de los que eran muertes sin intención, ¿no? Porque a un homicida que lo encontraban culpable, así huyera a una ciudad de refugio, al final su sentencia era la muerte. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él, aunque huyera a la ciudad de refugio, él iba a morir irremisiblemente, ¿no? Bueno, pero era ya con intención, ¿no? Sí. Lo había hecho mal, pues. Sí, claro, exacto. Sí, con alevosía y ventaja, ¿no? Con alevosía y ventaja. ¿Cómo se dice en las agravantes, no? Con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Alevosía y ventaja. Sí, claro. Mi hermana Conchita, dame oportunidad, vamos a permitir que mi hermano Abraham Gordillo nos dé su comentario. Gracias, Abraham. Gracias, hermana Conchita. Sí, gracias, Abraham. Pasa a vosotros, hermanos. Un comentario. Esta parte, como tú comentas, ha estado sujeta a mucha discusión a través de los años. Una de ellas, en lo personal me parece coherente, pero no satisfaciente totalmente. Precisamente para tratar de dirimir esa contradicción, es que los mandamientos están ligados precisamente a esos agravantes de la ley, que hoy los tenemos, no que antes no existieran, ¿no? Hoy les damos un título, pero se dice que la intención del mandamiento debería de ser no asesinarás en lugar de no matarás, que hasta inclusive la traducción no es del todo exacta. Pero bueno, es muy discutible, pues esto es simplemente una explicación de las muchas que hay y que pudiéramos tener por ahí presente, ¿no? Hay materiales también, me he encontrado en el internet algunos buenos materiales al respecto,
que son documentos serios. Y dice uno, bueno, si ahí dice no asesinarás, si damos por hecho que esa fuera la traducción correcta, tendría mucho sentido todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque era una época, la época en que se vivía era tremenda y el matar no era mal visto. Todo el Antiguo Testamento en la Escritura está llena, como ya nos decías. Pero ahora este comentario, Abraham, gracias. No, muchas gracias a ti, tocayo. Bueno, mi hermano Abraham Gordillo abre un abanico de posibilidades a discutir muy amplio. Por supuesto que esto que comenta mi hermano Abraham Gordillo, pues entra el tema de semántica del tiempo, de pues el contexto histórico, muchas cosas, ¿no? Que nos podríamos pasar aquí otros 6 meses discutiendo nada más ese puro tema, ¿no? Pero no es el punto en cuestión. Miren, el homicida tenía que morir si era con todas las agravantes, ¿sí? Y no había de otra. Antes de que continúe, mi hermano Iván tiene su mano levantada. Pasa vos, hermanos, discúlpenme, después de estar luchando con el internet, ya estoy por acá otra vez. Sí, ya me tuve hasta que cambiar de lugar, pero aquí estamos con ustedes. Hermanos, el punto principal, hermano Abraham, me perdí un poquito de la explicación que estaban dando tan interesante, pero es un mandamiento que lo tenían que hacer. No sé si ya lo tocaron. Era un mandato. ¿Qué pasa si alguien no lo cumplía? Estoy especulando también. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, es que yo no quiero vengarme? Pero la ley dice, te tenías que vengar. ¿Sí? O sea, eso me vino. Y lo que comenta Brancito Gordillo, hermano, lo estoy checando también en el griego interlineal. Bueno, no es griego, en el hebreo interlineal. Y efectivamente habla de lo que él comenta, hermanos. Dice aquí, la definición puede ser, hermanos, lo que pasa es que la Reina Valera lo define como aplastar, como homicida, homicidio, matador, matar, morir o muerto. Pero la definición de la raíz quiere decir específicamente asesinar. Mi hermano Iván no lo quiere compartir, tiene la posibilidad de hacerlo si tiene... Bueno, lo comparto, hermano, a ver si me sale. Sí. Miren, ahí está en la pantalla, parece que sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me voy a regresar un poquito, a ver si me permite el sistema. Aquí está el versículo que estamos estudiando, que comentaron ustedes. Es el de... a ver para atrás. Ya no me dejó, pero este es Éxodo, hermanos. Aquí arriba. Un momentito, por favor. Ahí estoy. Aquí está Éxodo 20:13, para que lo vean claramente, ¿sí? Y en Éxodo 20:13, la traducción, aquí está en hebreo, y abajo dice matarás, y después el no. Entonces, en esta Biblia, hermanos, me meto yo en donde dice 75:23 para encontrar la palabra hebrea. Y le doy un clic, y rápidamente me manda la palabra hebrea, que es la misma, 75:23, y dice que es razak. No sé pronunciarlo ahí, pero dice derivación, y la definición estrictamente de esa palabra es lo que les comentaba a ustedes. Es despedazar, hacer pedazos, matar específicamente a un ser humano. Específicamente es asesinar, lo que decía Brancito Gordillo. Pero la Reina Valera le pone homicidio, matador, matar, morir, y entonces a lo mejor en nuestro lenguaje ya toma otro sentido la palabra matar. Pero lo correcto, yo creo que es, como dice Brancito, debería decir no asesinar. Es todo, hermano. Pero mi pregunta es, era un mandato y lo tenían que hacer. Y ahora viene el sentido que le da a la hermana Conchita, hasta ahí me quedé. El sentido que le da con el Señor Jesucristo, porque cambia todo. Eso que está comentando mi hermano Iván, de hecho, nos abre muchos escenarios. Miren,
yo estudiando esta parte, hermanos, que estamos viendo ciudades de refugio y que aparentemente el tema nos debe de llevar solamente a la muerte sin intención. Pero en estos versículos que acabamos de leer en los pasados, aquí dice del 16 al 21, al 21 está hablando de muerte intencional, ¿sí? Y dice, el que comete asesino, el que es homicida, morirá. Entonces, no está hablando de los que son sin intención, sino con intención. Por eso estamos viendo esta parte, ¿no? Yo les pregunto algo, hermanos, y analícenlo ustedes. Tenemos en la Biblia personas que cometieron homicidio y no fueron muertas. Y yo les voy a poner un ejemplo que estuvo en mi mente rondando. David. David mató muchos hombres, hermanos, en guerra. No sé si recuerdan ustedes que hay un evento en donde le dice el rey Saúl, quiero 200 prepucios, ¿no? De filisteos. Y yo creo que no fue y le quitó los prepucios a los filisteos y los dejó vivos. No, yo creo que fue y mató a 200 filisteos y les quitó los prepucios, ¿no? Eso fue en guerra, ¿no? Pero cuando se trata de Urías Eteo, hermanos, hubo premeditación, alevosía y ventaja. Fue homicidio. Y el rey David no murió. Ahí creo que entran otras cosas que nosotros no entendemos de los juicios de Dios. No es nuestro tema en cuestión, nada más quería ponérselo sobre la mesa, porque habla de que el que comete homicidio debe de morir y por la persona que lo debe de vengar, ¿no? Y con toda proporción guardada, Urías Eteo, la persona más cercana que tenía, bueno, no sé si había alguien más, pues era su esposa con la que se casó David. Y también ella terminó perdiendo porque perdió al hijo, ¿no? Sí, hermano Abraham. Sí, hermana Sarita. Sí hubo consecuencias. Sí, claro. Hubo consecuencias, murió su hijo, Dios le dice, la espada nunca será quitada de tu casa, no le permitió construir su casa de Dios, su templo. Sí hubo consecuencias para David, fuertes. Sí, tienes razón, mi hermana Sarita. Si empezamos a analizar las cosas, ahí el juicio de Dios es distinto, pero las consecuencias no faltaron, ¿no? Pero, hermanos, esta parte se convierte en un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿eh? O sea, lo podemos leer así muy a la ligera y decir, pues sí, el que mató con un palo, pues que lo maten con un palo, ¿no? Y el que mató con un hacha, pues que lo maten con un hacha, ¿no? Y el que con una piedra, pues con una piedra. Pero no es así. O sea, creo yo que se convierte en un tema muy, muy complejo al momento de la ejecución, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte del homicidio involuntario. Mi hermano Julio César. Sí, gracias, Abraham. Bueno, primero preguntarte, si te puedo meter en problemas. Por supuesto que sí, Julio. No sé si me deje, pero sí, tú méteme en problemas. Lo que pasa es que estaba pensando, bueno, la figura del sacerdote, ellos hacían expiación por los pecados del pueblo. Entonces, si tú acudías al sacerdote con esta situación, no era valedero una expiación de tus pecados, porque eso obviamente pues ya sí te dice que ya es pecado, ¿no? Porque pues, estás asesinando.
me quedó esa duda porque dije, bueno, al igual si hubo personas que no murieron porque se les perdonó o no se les perdonó, se les expió sus pecados o si De me homicidio entienden. voluntario, Julio, Voluntario. o sea, con la premeditación, alevosía y ventaja Ajá, de que yo maté a alguien y voy con el sacerdote y le digo, ay, estoy arrepentido, perdóname, ¿no? exacto. Exacto. No, ahí creo que el sacerdote ya no tenía esa capacidad, mi hermano Julio. Tenía que aplicar la ley, Sí, digamos, sí. sí, ahí era la ley que tenía que aplicarse. Es que, a ver, esto que dice Julio, es muy interesante, hermanos, y nos lleva a otra, qué bueno que nos metes en problemas, Julio. Nos lleva a otro tópico de pensamientos. Fíjense, ¿el sacerdote puede perdonar pecados, hermanos? No, 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 no. Él no tenía esa autoridad para perdonar pecados y no la tiene. O sea, no sé, y aquí espero no equivocarme, hermanos, con mi comentario, pero yo no sé en qué momento los sacerdotes de la iglesia mayoritaria se tomaron la atribución de perdonar pecados, o quién les dijo, ustedes pueden perdonar pecados, ¿no? Eso nada más lo puede hacer Dios, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver, quiero, recapitulo, me disculpo y estoy equivocado. Nosotros podemos perdonar pecados. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Yo puedo perdonar pecados? Claro, yo sí puedo perdonar pecados y estamos para eso. Dice el Señor Jesús, vas a perdonar 70 veces 7. ¿Qué vamos a perdonar? Pues errores, ¿no? De nuestro prójimo. Entonces, si Ofen- tiene, perdona, ofensas, pero no pecados. terminan siendo errores, hermana Sarita. O sea, los pecados son errores, son hierros, ¿no? Entonces, si yo Ajá, pego contra usted y me disculpo, usted me perdona, me está perdonando un hierro, ¿no? Un pecado, un desacierto, una ¿no? ofensa. Pero pues sí, como dice, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero a ver, hermana Sarita, fíjese, nosotros podemos perdonar pecados a nuestro prójimo, pero los pecados para salvación, esos no. ¿Sí? No sé si me explico, hermanos. O sea, sí tenemos la facultad de perdonar los pecados de nuestro prójimo, porque de hecho es un mandamiento. Eso no lo pide Jesús que lo hagamos. Nos manda Jesús a que perdonemos a nuestro prójimo, ¿no? Y las ofensas de nuestro prójimo. Pero los que yo no puedo perdonar, o yo no tengo las autoridades para perdonar pecados y darle salvación a la persona. No sé si me explico. Eso nada más lo hace Dios, ¿sí? La parte interesante en este caso es que el sacerdote no puede hacer eso, como si él fuera Dios, que es lo que hacen. Sí, 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 estoy explicando, hermanos. No le está, el sacerdote va con él y se confiesa, ¿no? Porque lo hacen, algunas personas van y se confiesan, pero se confiesan con el sacerdote, no con el que agredieron. No sé si me estoy yendo por otro lado, pero va la persona y le dice al sacerdote, pues es que yo pequé, y el sacerdote dice, no te preocupes, ¿contra quién pecaste? No, pues contra mi vecino y le hice esto y aquello. Échate tantas Aves Marías, unos Padres Nuestros y no te preocupes, ya estás perdonado, ¿no? Pero no le dice el sacerdote, ve y pídele perdón a tu vecino, discúlpate con él, arréglate, reconcíliate. Entonces esa parte ya no es perdonar, o sea, como que toma un atributo que no le corresponde. Mi hermano Abraham Gordillo. Sí, Abraham, nada más el catolicismo tiene por ahí pues su forma de ver las cosas, como sabemos. Un texto por ahí está en el Evangelio de Juan, no recuerdo bien la cita, creo que es Juan 20, que dice, a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y ellos toman esta parte pues para su ejercicio sacerdotal, ¿no? Era un comentario.
Gracias, tocayo. Pero, a ver, mi tocayo nos pone ya en un contexto bastante concreto. Hermanos, aunque el sacerdote, hablando del sacerdote del pueblo judío, de los levitas, de los hijos de Aarón, tenían la facultad de juzgar. Ellos no tenían la facultad de hacer lo que Julio decía. Ah, tú eres homicida y lo hiciste con alevosía y ventaja, pero estás arrepentido, te perdono. Ellos no podían hacer eso. No era su papel, ¿no? Ellos tenían que juzgar. Y en ese juicio decir es culpable, es inocente, y la sentencia ya estaba dada. No iban a inventar un nuevo código o una nueva constitución, no. Ya estaba dada la sentencia, ¿no? Si era culpable, era muerte. Ahora, voy a meterme a la otra parte. ¿Qué sucede, hermanos? A ver, voy a ponerme en el plano del que comete homicidio, ¿no? Yo maté a una persona con alevosía, premeditación, y sí, voy bien, premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Y de repente es el hermano de mi hermano Iván. Y mi hermano Iván es el que tiene derecho a la venganza. Entonces, mi hermano Iván me está buscando porque tiene el derecho a vengarse y matarme, porque la ley se lo autoriza. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, la ley le dice, tú puedes vengarte y puedes matar. Pero me encuentro con el hermano Iván y perdón que les diga de esa expresión, hermanos, ¿no? Pero yo no estoy desarmado, pues ando huyendo, hermanos. Y yo lo hice con premeditación, alevosía y ventaja, y aparte, en ese entonces, pues a lo mejor traía una espada, o traía una lanza, o una honda, o algo con que defenderme, porque habían bestias, ¿no? Las personas andaban armadas con lo que podían, un cuchillo, lo que fuera. Entonces me encuentro al que me quiere matar, y estamos él y yo solos, ¿no? Y le digo, mátame. ¿Ustedes se imaginan una escena así, hermanos? Pues ni modo, yo sé que la ley dice que me tienes que matar, pues, de hecho hasta me pongo así, me hinco y me dejo que me mates. ¿Ustedes se imaginan esa escena, hermanos? ¿Así? Eran escenas, para mi punto de vista, y estoy especulando de más, demasiado sangrientas y violentas, ¿eh? Se convertía en una pelea, porque no es de que el otro bajara las manos, a menos de que lo hubieran aprendido y que estuviera sometido. Entonces, si está sometido, está amarrado, la persona está imposibilitada de defenderse, el vengador pues lo va a matar, ¿no? Y lo mata sin que el otro se pueda defender. Pero si me encuentra armado, yo voy a decir, mátame. O yo como ser humano voy a decir, bueno, pues ya ni modo, ya me encontró, pues tiene el derecho a matarme, que me mate. No, pues yo creo que pensando carnalmente, hermanos, yo digo, pues ya me eché un hermano, me echo al otro, ¿no? Y a ver quién tiene el derecho de vengarse, ¿no? Eso lo pienso yo humanamente, hermanos, porque creo que muchas veces pudo haber sucedido así. Porque estamos hablando de una condición humana. Aún de una persona que asesinó sin el tema de desear matar a la otra persona. Imagínense, yo me voy al extremo ahora, al evento en donde yo maté a alguien sin intención. Y estoy huyendo a la ciudad de refugio, ¿no? Que es nuestro tema ahorita en cuestión. Pero yo voy armado, hermanos. O sea, armado me refiero de que yo llevo en mi mano a lo mejor un cuchillo, ¿no? O un palo, o sea, la gente caminaba con un palo, ¿no? O no sé, me quiero imaginar algo que traigo en las manos para defenderme o para caminar. Y me encuentra el que tiene derecho a vengarse, pues yo puedo pensar humanamente, decir, bueno, él tiene derecho a vengarse, pero yo tengo derecho a defenderme. ¿No lo creen ustedes así? El mismo instinto de supervivencia
hace que la persona se defienda, ¿no? Entonces, creo yo que pudieron haber existido escenarios muy violentos, o existieron escenarios muy violentos en donde las personas pues no se dejaban así tan fácilmente, ¿no? A menos de que estuvieran aprendidos, ¿no? Pero también la persona que quería la venganza llevaba pues, todas las armas que te tuviera a la mano y toda la intención de encontrarlo y matarlo, ¿no? Esa era la búsqueda o el deseo, y a lo mejor no iba solo, pero es una situación de especulaciones, hermanos, que va alrededor de este tema. Lo que sí es algo que a mí me llama mucho la atención es que hay un juicio. Si el juicio lo determina que él puede estar en la ciudad de refugio, si él sale de la ciudad de refugio y lo encuentra el vengador, lo puede matar. Pero ahí le está diciendo, el mensaje es, según mi percepción, hermanos, es, te estamos dando una oportunidad de que puedas sobrevivir y que estés libre de que se te aceche con la venganza. Es la ciudad de refugio. Si tú desaprovechas esa oportunidad y juegas, ahora sí que le juegas al vivo y te sales a querer buscarle la aventura y de repente te encuentra tu vengador, tiene todo el derecho a matarte. Porque si lo dice aquí, hermanos, es porque había personas que así eran, que pensaban que no les iba a pasar nada. Y, pues ya pasaron un año, ya me voy, ¿no? Hay una sentencia, y será lo que yo les decía, está ligada a la vida del sacerdote, del sumo sacerdote. Si yo mataba a alguien sin intención, se me juzgaba y me decían, te puedes ir a la ciudad de refugio. Y el sumo sacerdote me juzgó ayer, hermanos. Y yo apenas estoy llegando a la ciudad de refugio y el sacerdote se moría al día siguiente, ¿qué pasaba conmigo? Podía regresar porque el sacerdote había muerto. Y esa era otra incongruencia para mi manera de pensar. A ver, hermana, Conchita, ¿por qué incongruencia? Porque si el sacerdote moría, el hombre era libre. Pero, ¿dónde ¿Pero está qué la tenía incongruencia, que ver el Patricia? sacerdote en una situación de justicia, de ley? Ok, ¿O qué tenía que ver su muerte, más bien? su muerte. Aquí yo te voy a dar una interpretación personal, ¿sí? Era una sentencia como de los años que vas a estar en la cárcel, sin que fuera una cárcel. O sea, las ciudades de refugio se convirtieron de una manera en cárceles sin barrotes, ¿no? En donde la persona que cometió homicidio iba a estar en ese lugar sin salir de ahí porque dependía su vida de ello, hasta la vida del sumo sacerdote. Si yo tenía 15 años, porque pues empezaban muy jóvenes a trabajar las personas, si yo tenía 15 años y en el campo por error mataba a alguien, yo me iba a la ciudad de refugio, me juzgaban y el sumo sacerdote me decía, sí, eres inocente, o sea, no eres inocente, sino que no fue sin intención tu homicidio, vete a la ciudad de refugio. Y el sumo sacerdote vivía 40 años, hermana Conchita. Pues ya. Yo iba a tener una sentencia de 40 años. Entonces, a lo mejor Por eso suena a mí incongruente. a mí no me parece lógico. No, a lo mejor puede ser para unos muy pronto y para otros muy tardía, pero sigue siendo justicia y justicia de Dios porque así lo pone Él. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor podemos muchos coincidir contigo en donde no vemos la lógica. Yo te voy a decir algo que no veo lógica en la sentencia, hablando de la muerte del sacerdote. Voy a volver al ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo acabo de entrar, me dan la sentencia, llego a la ciudad de refugio
Y así como llegué, ya llevo ahí una semana o 2 semanas, y llega mi esposa y me dice, no, pues ya te puedes regresar. ¿Y ahora por qué? No, pues ya se murió ayer o antier el sumo sacerdote. Ah, ok. Y Fíjate, yo fíjate. conozco al que es el vengador y sé que tiene un carácter muy feo. Y digo, no, pero es que yo si me regreso, Julio me va a matar, porque lo conozco. Yo sé que Julio no perdona y si regreso me va a matar Julio, aunque el sumo sacerdote ya esté muerto, este cuate no me ha perdonado, entonces mi vida sigue corriendo peligro. Yo veo esa situación porque estamos hablando de emociones, ¿no? De sentimientos humanos, pero la sentencia era que el sumo sacerdote estaba limitado, bueno, la vida del sumo sacerdote estaba estrictamente ligada a la sentencia, ¿no? Entonces, el que mataba sin que ya fuera su derecho de venganza se convertía en homicida y iba a morir. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces se volvía una como especie de cadenita, ¿no? Pero ¿a poco no se convierte en algo bien interesante, hermanos? Porque nos convertimos como en abogados sin serlo y hay cosas que entendemos y hay otras cosas que no entendemos. Pero era una vida complicada, hermanos, muy difícil, muy, muy difícil. Porque en una ciudad de refugio, hermanos, si yo iba a dar a una ciudad de refugio por homicidio, no crean que era como las cárceles de ahora, ¿no? En donde hay muchos reos que se sientan, no hacen nada, reciben su comida y regresan a su celda o están viviendo de otros. No, era una ciudad y él tenía que tener su vida participativa y activa en esa ciudad, aunque fuera de refugio, para poder sobrevivir. No lo iban a mantener, ¿no? Entonces él tenía que tener una tarea, tenía que hacer algo en esa ciudad de refugio. ¿Y quiénes lo decían o quiénes lo decían? Los levitas, porque eran los administradores de esa ciudad, ¿no? Y no tenía barrotes, porque le dice, el mismo, aquí la misma ley de las ciudades de refugio dice, si tú te sales de ahí y te encuentra el vengador, te puede matar y no hay pecado en él, ¿no? Entonces es precisamente, es para que te refugies por algo que cometiste sin la intención de cometerlo, hablando de homicidio, ¿no? Pero fíjense, estas ciudades de refugio no eran para los otros mandamientos más que para el asesinar. El adulterio no tenía ciudad de refugio. La codicia no tenía ciudad de refugio. La idolatría no tenía ciudad de refugio. Entonces, se convierte en algo también muy específico, hermanos, de entender, ¿no? Es decir, esto eran puros homicidas ahí, por supuesto, sin intención o deseos de serlo, pero a excepción de los levitas, todos los que vivían en una ciudad de refugio, todos habían matado a alguien, todos. Entonces, imagínense las historias que se llegaron a contar entre ellos, en que, oye, ¿tú por qué estás aquí? No, pues yo sin querer, ¿no? Pues maté a fulanito, a sultanito, a X, ¿no? Cosas a lo mejor que ni nos imaginamos, ¿no? Pero nuestro Dios, en su infinita misericordia, tuvo a bien crear este diseño que le salvó, yo creo que la vida a muchas personas que cometieron homicidios sin deseos de matar a alguien, ¿no? Antes de dar la palabra, hermanos, alguien, antes de continuar, ¿alguien tiene algún comentario de esto que estamos viendo, hermanos? Hermano Julio. Sí, gracias. Bueno, sigo pensando sobre la pregunta que te hacía. Todavía no lo logro entender completamente, pero sí veo una cosa. La libertad que hoy tenemos no es la misma que en esos tiempos. Hoy sí, bueno, cualquier persona que haya asesinado y si se acerca al Señor, pues
te puedes acercar a él y hay un perdón, ¿no? En ese tiempo pues no había esa misma libertad, ¿no? Que, que hoy, que hoy día tenemos. Era lo que quería comentar. A ver, Gracias. mi hermano Julio, te hago una pregunta y espero podamos llegar a un acuerdo. Ujú. Ahora, como ya me hice yo asesino aquí en la elección, ahora te voy a hacer asesino a ti, ¿va? Ok, sí, Tú cometes homicidio sin deseos de cometer homicidio, es involuntario, ¿no? O vamos a pensar en un homicidio imprudencial. Si cometes homicidio imprudencial actualmente, ¿irías a la cárcel? yo creo que pues muy probablemente sí, o sea, Yo creo que no, muy probablemente sí irías a la cárcel. Posiblemente la sentencia sería diferente a un homicidio con alevosía, premeditación y ventaja, pero un homicidio imprudencial es por imprudente, ¿no? ujú, O sea, tú ibas manejando a alta velocidad y pues el carro falló y atropellaste a una persona. El hecho de que el carro haya fallado, simplemente por ir a exceso de velocidad, no te exime de que vas a ir a dar a la cárcel y que mataste a alguien, ¿no? exacto, sí, sí, Ahí hay una sentencia. Yo conocí a un chofer de la ruta, ex ruta 100, que hizo exactamente lo que te digo. Estuvo 8 años preso por homicidio imprudencial y él estaba arrepentidísimo, pero su arrepentimiento no le sirvió para que lo libraran de la cárcel, ¿no? ujú, Tú cometes, matas a alguien en defensa propia, ahí cabe la posibilidad de que salgas libre, ¿sí? Y te digo, cabe la posibilidad porque se tiene que analizar muy bien de que haya sido en defensa propia. Y eso en defensa propia, tienes más manera de que te salves si es en tu casa. ¿Sí me explico? sí, sí, Porque si es en la calle, posiblemente no, ¿no? O sea, pero si tú en tu casa entra alguien y quiere asaltarte o quiere entrar a violentar tu hogar y tú lo matas dentro de tu hogar, es más fácil que el abogado te defiende y diga, ah, fue en defensa propia, ¿no? A que si lo haces en la calle, aunque sea defensa propia, es muy posible que te den la sentencia completa como homicidio, ¿no? Por las leyes que nos ujú, rigen actualmente. Pero aún así, mi hermano, Julio, yo te hago una pregunta. ¿Cometes un homicidio en defensa propia o por imprudencia, ¿no? O sin intención? ¿Hay juicio por el hombre o no? claro, Y cabe la posibilidad de que la sentencia es de que estés encerrado en la cárcel un rato, ¿no? ujú, Entonces eso no ha cambiado. ujú, Lo que cambia es de que ahora estando dentro de la cárcel y con tu sentencia, si te arrepientes, pues Dios te perdone, ujú, ¿no? exacto, Pero las consecuencias de nuestros actos se ahí tienen que está. pagar, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero espero que el diálogo que tuvimos tú y yo ahorita haya servido de algo para lo que estamos Ujú, comentando. así es. No sé si tengas algún comentario, hermano Julio, para pasar con mi hermano Iván. No, no, adelante, mi hermano Iván. Mi hermano Iván, Sí, yo creo que el punto principal aquí, hermano Abraham, y que se escribe aquí en este capítulo es que debemos de tener cuidado siempre nosotros al realizar las cosas. Independientemente que la sentencia o no la sentencia, lo que la Biblia nos está diciendo es, debes de tener cuidado. Los accidentes suceden en cualquier momento, pero si somos precavidos, baja mucho el porcentaje de accidentes. Y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Tengan cuidado, pero si llegara a suceder, existe esto. ¿Sí? Entonces, siempre Dios es justo. Y valdría la pena seguir pensando en lo que usted comentó, hermano. Porque cuando Natán va a ver a David, lo primero que le dice es, no morirás. Pero esa es la sentencia de Dios. Entonces, es más profundo, yo creo que sería bueno que lo siguiéramos analizando después, porque Dios es justo y sabe por qué hacer las cosas.
¿no? Muchos podrán decir, pero todo lo que le pasó a David fue peor que haber muerto, ¿no? Sí, pero tenemos que ir con la profundidad, pero este capítulo a mí es el cuidado que debemos de tener los unos a los otros, de tener cuidado, mi hermano Abraham, porque en la práctica a veces uno dice, y abrí la boca y por accidente lastimé al hermano o a la hermana, entonces tenemos que ser precavidos para no lastimar al hermano o a la hermana abriendo la boca. Así lo veo este capítulo. Gracias. Sí, claro, mi hermano Iván, sí nos da mucho más enseñanza, porque ahorita hemos hablado de cosas físicas, ¿no? Pero nos vamos a las cuestiones espirituales y todavía son más delicadas, ¿no? Porque hablamos de lo espiritual, podemos matar físicamente, pero también podemos matar espiritualmente y eso lo hacemos, como dice mi hermano Iván, con nuestra boca, con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, ¿no? Entonces se vuelve algo mucho más complejo, ¿eh? Ahí, y para ese tipo de asesinatos no hay ciudades de refugio. El único refugio es Cristo y pues, el arrepentimiento y también las acciones de ese arrepentimiento, porque pues no es de que ya herí a la persona, ya la ofendí, y pues ya ni modo, ahí ya se quedó con su muerte espiritual, ¿no? También hay que ir a pedir perdón, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Sí, Pero, hermano Abraham, perdón que le interrumpa, ¿qué pero hermano? aunque recibimos el perdón, trae consecuencias. No sé si me explique, hermanos. Claro, ¿Sí? sí, sí, O sea, trae muchas consecuencias. Y esto es lo que debemos de tener cuidado nosotros, porque vivimos a veces muchas consecuencias de situaciones que hemos hecho. Entonces, lo mejor es, como dice aquí, ser precavidos en todo y ser cautelosos y prudentes y tiene más bendiciones. Gracias. coincido con usted, hermano Iván, totalmente. Eh, Hermanos, este mapa ya lo habíamos visto anteriormente, son las 6 ciudades de refugio, unas están del lado del Jordán adentro de la tierra de Canaán, que es esta parte, es esta franja, y las otras del otro lado donde se queda media tribu de Manasés, Gad y Rubén. Entonces se reparten 3 y 3, 3 ciudades de un lado, 3 ciudades de refugio en otro, más las 42 ciudades de los levitas, suman 48 ciudades, 48 lugares en donde se encontraban los levitas repartidos en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a hablar de esto, hermanos, y es muy parecido a lo que hemos estado hablando porque sigue en el capítulo 35, y fíjense lo que dice aquí. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte. Indefendiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir a su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No contaminaréis la tierra donde estuviereis porque esta sangre emancillará la tierra y la tierra no será expiada por la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, dejé esta parte separada porque es la razón por la cual Dios está dando la orden. Una, no hay precio por el homicida. No hay precio por la expiación del pecado, ¿no? No hay precio para que regrese el que mató por error, ¿no? Por la sangre. Y aquí lo dice en el versículo 30, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre mancillará la tierra. La tierra no será expiada por la sangre del que fue derramada en ella, sino por el que la derramó. Esto es muy congruente para mí. No sé si es entendible para ustedes. Tiene que cumplirse la sentencia. ¿Sí me explico? No, ¿a qué se refiere de que hay precio, hermanos? Como una fianza. Para algunas cosas dentro de la ley había fianzas, no sé si lo recuerdan.
¿sí? Bueno, aquí dice, no hay fianza, no hay precio, ¿no? Porque la vida, o sea, es que para que no me mates, vamos con el sacerdote y doy una ofrenda. No, no se puede. Pues ya eres homicida, tienes que morir. Entonces, esa parte era así concluyente. Y el que iba a la tierra, huía a una ciudad de refugio, tampoco podía volver a su tierra pagando una fianza, ¿no? Tenía que morir el sumo sacerdote, ¿sí? Y el sumo sacerdote al morir, prácticamente era como se espiaba la sangre del que la derramó, ¿no? Esto era para no contaminar la tierra, no la tierra físicamente, hermanos, ¿no? Sino en donde Dios habitaba con su pueblo. Que lo maneja literal, ahí. Ahí la palabra lo maneja literal. Pero una de las peculiaridades que tenía el pueblo de Israel es de que Dios, o una de las promesas es de que Dios iba a habitar en medio de ellos. Y lo hizo, pero dejó de hacerlo, ¿por qué? Por la idolatría del pueblo. No sé si aquí alguien tenga algún comentario. Eso está muy, muy interesante también, hermano. ¿No? Bueno, si nadie tiene un comentario, vamos a pasar a la otra parte. No sé qué hora tenemos. Ya vamos a concluir con esto. Mi hermano Iván. No, hermano, solo quedan 5 minutos, hermano. Ok. Hermanos, en 5 minutos vamos a ver el capítulo 36. Y les voy a explicar por qué en 5 minutos. Porque esto ya se habló, hermanos. Ya lo hablamos en sesiones pasadas. La ley del casamiento y de las herencias. Y sin leerlo todo, hermanos, no lo vamos a leer, lo tengo aquí. Vamos a explicarlo. Van los hijos de Galaad, ¿sí? Que es hijo de Manasés, es un descendiente de Manasés. Y va con Moisés y le dice, oye, ¿te acuerdas que vinieron unas mujeres que eran hijas de nuestro hermano, Zelofaed, y pues tú les diste la facultad de poder heredar con nosotros la tierra? ¿Qué pasa si ellas se casan con hombres de otras tribus y perdemos esa tierra porque se van a quedar los hombres con los que se casen con ellas, ¿no? ¿Sí recuerdan eso que vimos, hermanos? Que estas niñas, bueno, perdón por lo de niñas, pero estas señoritas decían, es que pues nuestro padre murió sin nombre y nosotros vamos a morir o sea, vamos a quedarnos sin herencia porque mi padre no tuvo hijos. Entonces, Dios aquí les dice de una manera muy sencilla, ellas se pueden casar con quien les plazca, siempre y cuando sea de la familia de ustedes. O sea, los hijos, las hijas, para heredar, tenían que casarse con alguien de la misma tribu, ¿sí? Esa era la condición. Y las hijas de este hombre que tuvo puras mujeres, aceptaron, ¿sí? Y dijeron, nos parece perfecto para que no se quede la tierra con otra tribu, ¿no? Hermanos, esto que se está diciendo aquí, hasta la fecha todavía se practica en Israel. Nosotros tenemos una experiencia, no es muy parecida a esta, pero es una experiencia que tiene ciertas similitudes con un personaje de la Biblia que se llamaba Ruth. ¿Sí lo recuerdan? No podía venir otro pariente o otro hombre a casarse con estas viudas, que es algo muy parecido, para rescatar la herencia del muerto. Tenía que ser alguien de su familia. Entonces, primero el que tenía el derecho dijo yo no, y después se lo queda o se lo ceden a otro. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Es un estatuto y es un mandamiento. Hermanos,
díganme ustedes algo que, si miento, ¿hay familias que se han hecho pedazos por un pedazo de tierra? ¿Sí o no? Por una posesión, por una herencia, por algo material, hay familias que han terminado hasta en tragedias. Es precisamente por esto que se da este estatuto, para que no haya conflictos, ¿sí? Pero esto se habló todavía con Moisés, y lo dice el versículo 13, en los campos de Moab, junto al Jordán, enfrente de Jericó. Es como concluye, hermanos, el libro de Números. El libro de Números concluye diciendo, vamos a terminar hablando de herencias. No concluye diciéndonos cómo muere Moisés. ¿Sí se dan cuenta? No concluye. Nos dijo el libro de Números cómo subió Aarón. Y ya no regresó, murió en el monte Hor, ¿no? Pero no nos dice cómo muere Moisés. Antes nos mencionó que iba a morir, que iba a ver de lejos, pero no nos da el evento en el momento en el que sucede. Hasta aquí me quedo, hermanos. Concluimos el libro de Números. Fue muy corto el libro, nos llevamos poco tiempo, pero esperamos que hayamos entendido lo más posible. No sé si alguien tenga algún comentario, hermanos, antes de que terminemos. Le dé ceda el micrófono a mi hermano Iván, pero fue una experiencia maravillosa estudiar con ustedes el libro de los Números, el libro de En el desierto, como se traduce del hebreo al español. Gracias, Marcelita. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad a todos de estudiarlo, y a ustedes la paciencia que tuvieron.